I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Drizzy and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. La verdad que fue una experiencia haber entrenado con Mauro y con los atletas, recordando un poco también la época que me preparaba él, motivándome con gente que está cerca de la competencia. Este es el momento donde te voy a hacer un par de preguntas que repasan de alguna manera tu vida, no solamente como entrenador, sino también como fisicoculturista. Por eso vamos a empezar a hablar un poco de eso. La primera pregunta que yo tenía para hacerte era, ¿cómo fue que te adentras en el mundo de los fierros? O sea, ¿qué es lo que te mandó la señal que tuviste para decir, me meto en esto? ¿Qué te sedujo de esto? ¿Qué te gustó? ¿Cómo fue tu principio? Mi principio fue un poco particular porque en realidad la primera vez que pisé un gimnasio yo tenía 18, 19 años más o menos, que fue en el gimnasio de San Lorenzo. Pero a decir verdad no sabía demasiado qué hacer ni cuál era el objetivo de todo eso. Era socio del club, busqué una actividad, caí ahí, me dieron una rutina y me puse a entrenar como cualquiera que estaba en el gimnasio. No sabía bien qué era lo que iba a hacer al gimnasio. Tenía una rutina, pero era más un pasatiempo que otra cosa. Duró unos meses, lo dejé. Y después retomé de una forma muy particular, ya con más interés, entrenando en mi propia casa. Ah, mirá, ¿con qué? ¿Con elementos que te compraste? Fui comprando elementos. Ah, mirá. Bueno, yo hice algo parecido también. Laburaba haciendo flexiones, con pesitas livianitas. Bueno, yo agarré dos mancuernas que estaban por ahí medio abandónicas y empecé, me gustó la sensación, la congestión. Y bueno, voy a comprar otro par, un poquito más pesado. Compré otro par, después compré una barra, después compré un montón de discos. Y durante mucho tiempo te digo que entrené con barras, mancuernas y todo un arsenal de discos y un banco improvisado que tenía yo en mi propia habitación. Y me acuerdo que empezaron a llegar a mí algunas revistas, busqué el Mag de la época, que ahí fue como un despertar en cuanto a lo que era el culturismo, ¿no? Y recuerdo que ahí se me empezó a despertar como algo, veía esos físicos y decía, estos tipos son marcianos, no pueden ser reales. Las primeras épocas donde ganaba Ronnie Coleman. Sí, en mi caso esto estamos hablando más o menos de año 2002. Claro. Entonces salían Lee Priest, salía King Kamali, culturistas más o menos de esa época, fines de los 90, principios del 2000. Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención particularmente Lee Priest. Y las fotos que sacaba Lee Priest eran tremendas. Las fotos que sacaba Lee Priest, un tipo medio enanoide, me sentí identificado. Y era abrir una revista y ver una foto de Lee Priest y el tipo decía, comé todo lo que se te cruce por delante, porque viste que los volúmenes de Lee Priest eran tremendos. Tragar y tragar. Los off-season del chabón era estar pasado, pero porque el tipo cargaba como bestia. Bueno, entonces ¿qué hacía yo? Comía, no me costaba. Comía. Bueno, ¿qué sucedió? Pasé de 67 kilos en un periodo de tiempo X a 87. Comiendo y entrenando con los fierros que tenía en mi casa. No estamos hablando de ninguna suplementación, mucho pero menos fierros que farmacología, pesaban, te nada. empezaste a dotar de kilos. Fierros que pesaban, me doté de kilos y mucho ejercicio básico, porque cuando no tenés máquinas, todo básico. Claro. Lógicamente, esos 20 kilos había mucha grasa, pero había Sí, te empezó a generar 8 o 10 kilos de masa muscular que antes no estaban, había. Claro. Hasta que me di cuenta que eso obviamente no era suficiente, y ahí fue cuando empecé a ir a un gimnasio. En ese gimnasio transcurrieron unos años, empecé a conocer gente, no culturistas, pero con cierta experiencia de varios años de entrenamiento, hasta que finalmente, unos años después, por intermedio de un amigo, me presentan a un entrenador. Me acuerdo que fuimos a ver un torneo, estamos hablando de una Copa Master, que era un torneo muy legendario que se hacía en Monte Grande.
Fui a ver el torneo, obviamente el primer torneo de mi vida, Flasheás, flasheás por completo. Y acto seguido fuimos a comer con todos los atletas ya en esa época destacados, y además un entrenador, el cual mi amigo me hizo de nexo, y ahí entré ya de lleno en el fisicoculturismo y empecé a prepararme. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. Por ahí fueron los primeros años donde de empezar a conocer los pesos en tu casa, empezás a conocer el entrenamiento a otro escalón ya en el gimnasio. Exacto. Ahí decís, bueno, quiero experimentar tratando de llevar mi cuerpo hacia un lugar competitivo. Sos un apasionado del deporte fisicoculturismo como tal. Yo doy fe de eso porque con Mauro hemos competido en torneos juntos también. Pero en algún momento de tu experiencia como atleta, paralelamente aparece la figura del entrenador. ¿Cómo fue que dijiste, ok, voy a ensamblar mi vida de competidor con la de entrenador al mismo tiempo en ese momento? ¿Qué te llamó para decir, puedo hacerlo? ¿Qué te sedujo? ¿Qué te gustó de hacer esa otra parte? Mira, siempre fui un tipo muy lector. De hecho, antes de haber visto un torneo de culturismo en video o en persona, tenía una pila de revistas de 1 metro de alto, ya las había leído 25 veces cada una. Sí. Después podemos hablar si la información cuán fidedigna era, Pero montones de esa- cosas muy polémicas. Esa era la data que a nosotros nos llegaba en Esa esa era la época. data que no llegaba. Todos estábamos en la Y misma. yo absorbía como esponja toda esa información. Entonces, además de gustarme entrenar, siempre me gustó mucho la parte teórica y obtener información al respecto. Lo nutricional me interesaba mucho, la parte de entrenamiento hipertrofia me interesaba mucho, y bueno, cosas ya más adentradas con la parte de competencia que son mucho más difíciles de acceder, que ya es información mucho más reservada. De la mesa chica. De la mesa chica, pero la cual siempre me interesó mucho, siempre me causó curiosidad. A decir, ¿cómo se llega a este cuerpo? ¿Cómo podemos fabricar este lomo? Sí, o una ¿Cuál es la nota clave? que capaz decía cómo generar la hipertrofia gemelo, con una explicación científica, o que hablaba sobre el tipo de fibras musculares del gemelo y se adentraba en las separaciones de las cabezas del gemelo. Todas esas cosas a mí me interesaban. O sea, nunca fui en cabeza de mancuerna de ir, revolear los fierros y irme a mi casa. Claro. Siempre me interesó desmenuzar y llegar al meollo de las cuestiones. Creo que eso me formó una base interesante, por la cual siempre tuve un poquito más de información que el resto, información real, ¿no? La información que se de boca a boca. pasa del boca en boca del gimnasio de no, si estás definiendo tenés que entrenar con muchas Sí, con muchas repeticiones. repeticiones, si no, Yo pocas. ya me lo decía que yo ya había visto una revista donde decía que no, entonces, y la nota la había escrito, qué sé yo, no sé, un entrenador prestigioso, Chad Nichols, Claro. quien sea. Entonces ya tenía alguna información que estaba por encima de lo que circulaba dentro de los gimnasios en esa época, que cambió mucho. O sea, no es tanto, estamos hablando de 20, 18, 16 años, pero cambió abismalmente Claro. lo que es la información que circula en el gimnasio de esa época ahora. Porque después viene la entrada del internet masivamente. Que hasta el principio de los 2000 no era algo tan masivo. No, Las conexiones eran muy malas, YouTube no existía. no, y generalmente nos metíamos en internet en un ciber, o sea... Metíamos en un ciber, era todo lentísimo, no había la variedad de páginas, la calidad de contenido que tenemos ahora. Que es terrible que hoy ves a cualquier chico que recién empieza a entrenar y te habla con palabras que tienen un criterio científico, más allá de que no se justifique quizá demasiado el uso para ellos. Esto lo digo con respeto, pero es algo que uno que tiene experiencia lo ve en muchos chicos. Pero ¿qué te dice eso? Te dice que la información
hoy trasciende Hoy es rápido, masivo. trasciende, bueno, Hoy no la es nada información es nuevo, masiva. ¿no? Hoy la información es masiva. Y esas cosas que en nuestra época no eran normales, o sea, nadie hablaba de déficit calórico en el año 98, nadie. No se conocía el término. Hoy Además, es normal. vos ibas al gimnasio y lo que decía el tipo más grande era palabra santa. Y nadie se atrevía a cuestionarlo, muchísimo menos a un entrenador. Estamos hablando en esa época de Cataldi, de Alberto Calabrese, de Carlos Castro, etc. Legado de atletas como Piñeiro, gente que se hizo muy empíricamente, o sea, que trascendió y alcanzó niveles altísimos con su propia experiencia, que era la época de decir, yo me preparo para competir y de acá hasta que compita es un pollo entero partido en cuatro comidas, vegetales, así hasta el día del torneo. Y la última semanita agua destilada y ya está. Esas eran las fórmulas en una época, ¿ok? Había que tener, o sea, un aguante duro para llegar a... Hoy vos empezás a preparar a un chico y ya tiene una información que hace 20 años quizá no la tenía un entrenador. No la tenía un entrenador porque no tenía los medios para acceder. Por lo cual se generan a veces situaciones en las cuales quieren ponerse a la par de uno, discutir, lo cual no veo mal discutir con respeto, siempre y cuando sea un intercambio sano. Pero se dan situaciones en las cuales un atleta principiante que nunca compitió trae información y se cree con la autoridad como para cuestionar cosas que uno viene probando empíricamente hace una década por lo menos. Claro, y aparte que todo esto que está pasando con la información hoy día genera una ansiedad en el atleta, no solo en el atleta, sino en el habitante tradicional de gimnasio, que es enorme, porque cuando ve lo que vos le pasás, instantáneamente empieza a preguntarse si esto está bien, por qué leyó acá que no es así, que le escuchó, que vio tal video de tal decir. Es difícil, hoy no son tiempos fáciles para entrenar a la gente. No, es muy difícil. Las redes sociales son una ventana al mundo, es una frase un poco hecha, es real, es una ventana al mundo, y para un atleta las redes sociales son una ventana al mundo fitness y culturista, en las cuales ven que fulano de tal, que es mi atleta preferido, carga con pizza 5 nachos veces por y día. queso cheddar. Claro. ¿Y por qué yo no cargo con nachos? Che, y pero queso toma Coca cheddar? Light, te dicen. ¿No puedo tomar yo Coca Light? Claro. Vos me dijiste que corte todo el líquido. Sí. O está entrenando un día antes del evento, entonces me parece que hay que entrenar un día antes del evento. A ver, no es una ciencia exacta, es la conjunción de distintas ciencias, estamos hablando de ciencia nutricional, la hipertrofia que termina siendo una ciencia en sí, porque hay un estudio de la hipertrofia, ni hablar la parte relacionada con la farmacología, con la suplementación nutricional, no es una ciencia exacta, pero uno cuenta con un respaldo de años de prueba y error y de saber qué cosas y por qué y cuándo. Absolutamente, yo creo que la experiencia es muy determinante también. Es demasiado determinante. Es demasiado Creo que determinante. es uno de los valores incalculables a la hora también de elegir a un entrenador y un profesional. Más allá de su información, la experiencia que tenga. Creo que van de la mano, ¿no? Es muy importante. Ser una cosa sin la otra ahorita se incompleta. Lo que pasa es que la experiencia hace que mucha información sepas aplicarla. Exactamente. Sepas aplicarla y también sepas que a veces hay informaciones que no funcionan para todos. O sea, hay reglas que no funcionan de la misma manera en todos. Y eso te lo dan los años y la prueba y error. I'm rich. ¿Con qué forma de entrenar dentro de la que se puede representar en entrenadores que son referentes de hoy en día te identificas más? O vos lo que haces es como una especie de sinergia de diferentes cosas que a vos te parecen las mejores de cada uno y que a vos te resultaron como mejores. O sea, si podés en realidad describir cuáles son
de alguna forma los recursos de alto rendimiento en cuanto a sobrecarga que más te representan hoy como entrenador? ¿Qué podrías nombrar? Mirá, primero tenemos que entender que mucho de lo que los entrenadores nos muestran como su sistema de entrenamiento, a veces son simples técnicas de intensidad muy sencillas. Como decir, Hany Rambod supuestamente es un tipo que utiliza el FSP7. El FSP7 es una técnica de intensidad simple, sencilla, para una serie de un ejercicio al final de la rutina. O sea, eso no es Hany Rambod, eso no representa a Hany Rambod. Yo en particular lo que te puedo decir, me baso en los conceptos científicos de la hipertrofia, los cuales hablan que los dos puntales claves son tensión mecánica, tensión mecánica y estrés metabólico. De la mano de esos dos factores viene el daño muscular, y de la mano del daño muscular sabemos la reparación y la consecuente hipertrofia. Si tenés que reproducir o explicar rápido lo que es tensión mecánica, ¿a qué te referís? En pocas palabras. Cuando hablamos de tensión mecánica, estamos hablando de una carga como factor externo sostenida en un determinado tiempo. Sostenida en un determinado tiempo, pero en un rango de recorrido. Es la tensión que se genera por esa carga externa en el músculo. Perfecto. Y el otro elemento que va combinado con la tensión mecánica. El estrés metabólico, estamos hablando de proliferación de distintos metabolitos que vienen juntos con la sangre, con los fluidos que fluyen hacia el músculo cuando uno está realizando el entrenamiento. Pero bueno, resumiendo y respondiendo de alguna manera a tu pregunta, la forma que tenemos de llegar a esos mecanismos es a través de distintas técnicas de entrenamiento, distintos rangos de repeticiones. A mí me gusta enfocarme en entrenamientos híbridos, los cuales tomen técnicas que estimulan el estrés metabólico, pero a su vez con la tensión mecánica como factor protagónico de ese entrenamiento. Una pregunta que tiene que ver más que nada con una sensación personal tuya. O sea, ¿qué diferencia la sensación de un triunfo siendo atleta, de tu experiencia propia, a la de esta etapa que ya te dedicas únicamente a ser entrenador? Cuando gana, por ejemplo, un alumno tuyo. La diferencia es mucha. Primero que yo ya soy ex atleta retirado, oficialmente retirado, por lo cual yo vivo el culturismo y esa adrenalina de la competencia a través de ellos. Lo sublimaste ahí directamente. Lo sublimé ahí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay un factor responsabilidad que se agrega cuando vos preparás a alguien, cuando ese alguien está arriba del escenario, que hace que la felicidad y el peso, y ese peso a su vez se traduce en felicidad cuando se consigue un éxito, que es mucho mayor. Porque yo siento la felicidad del atleta, pero a su vez la gran responsabilidad que yo cargo en mi espalda durante los meses de preparación le agrega una felicidad extra. Sí, le agrega una tensión que se transforma en una felicidad potenciada al final. O sea, es muy importante eso. Sí, porque yo además soy una persona que siento mucho el resultado del atleta. Me duele muchísimo cuando pierde, disfruto mucho cuando gana, me cargo la responsabilidad, mucho más cuando pierde que cuando gana. Entonces el éxito en esos casos se disfruta mucho. Y te hago una pregunta con respecto, justo hablaste de la palabra responsabilidad. Sí. ¿Qué opinás de la manera tan liviana de tomarse la cuestión de la suplementación química por muchísimos entrenadores de nuestro medio? Esto de superpotenciar las cantidades sin tener en cuenta situaciones de salud, sin hacer el respectivo paraje de pelota para decir, a ver, ¿en dónde estamos antes de esto? Creo que abunda mucho eso. Mirá, te voy a explicar.
tomarse el trabajo de decirle a un atleta, vas a descansar y te vas a hacer análisis, es súper complejo. Absolutamente. Lo cómodo es seguir. Estás ciclado todo el tiempo, más o menos. Muchos hacen eso. Muchos hacen eso. De esa manera te ahorras el me veo mal, estoy decaído, no tengo ganas de entrenar, qué caro me salen los análisis. Y muchas veces hasta perdés el atleta. Sí. Porque no quiere parar, no le interesa su salud, no está dispuesto a gastar un determinado momento sus análisis, ni a esperar cómo dan los resultados de sus análisis. O sea, lógicamente, cuesta caro trabajar bien. Cuesta caro porque mucha gente no lo va a tolerar, no está dispuesto a aceptarlo, no está dispuesto a aguantarlo. Entonces cuando le decís ahora vamos a parar 10 semanas, 12, 14, 16, vamos a hacer análisis, la atleta desaparece, se va. Está lleno de gente así, ¿no? Muchísimo. Los atletas masculinos sobre todo. Cuando vos decís vamos a parar, bueno, 1 o 2 semanas, la tercera desapareció. Y después, ¿sabes? Te das cuenta por la foto que siguió ciclando, que no se hizo análisis, y o busca otro entrenador que esté dispuesto a seguirlo llevando de esa manera todo el año, o sigue solo. Cuando se trata de pensar en el futuro, o sea, uno vive claramente en el presente disfrutando, si podés disfrutar las cosas que vivís. En tu caso, la experiencia competitiva, yo creo que en los últimos 2 años y medio, 3 años aproximadamente, tuyo y tu equipo fue increciendo. Realmente hasta ahora no se ve un techo. Digamos que la expectativa, y mi pregunta es esa justamente, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿a dónde querés llevar esto? Si tenés que pensar, soñar, ver una imagen. Mira, yo soy un tipo de poner objetivos muy escalón por escalón. Nunca fui un gran volador. Mis vuelos siempre fueron al siguiente escalón. Me ha dado buen resultado. Pero en definitiva, yo creo que la expectativa y el objetivo es llevar a cada atleta al lugar más alto de acuerdo a su potencial genético nos permita. Trascender fronteras. Algunos podrán salir internacionalmente, conseguir el día de mañana una Pro Car o no, otros quizá tendrán que hacer una experiencia local durante cierto tiempo, pero siempre la expectativa es que cada uno llegue a tocar lo máximo que su potencial permite. Si es una Pro Car, será una Pro Car. Si es un campeonato argentino, será un campeonato argentino. Si es un papel medianamente destacado a nivel local, perfecto. Quizás lo que su potencial o su economía o su realidad de vida le permite. Pero esa es la expectativa y el objetivo. ¿Te gustaría mirarte de acá al futuro siendo un entrenador siempre? Es mi pasión. Yo desde que dejé de ser culturista, mi motor de vida es este. Yo no me imagino teniendo un local, una franquicia de Star Wars. Claro. Ni siquiera me interesa solamente contar el dinero que entra en la cuenta, no es mi interés principal, no es lo que me da felicidad. Lo que me da felicidad a mí y el motor de mi vida es ver cuál es el torneo que sigue, quién es el atleta que veo que puede despegar, y ver al atleta bajar con la medalla en la mano y con una sonrisa. Bueno, doy fe que lo que cuenta Mauro es verdad. He compartido momentos sociales donde le cuesta mucho despegarse del trabajo. Creo que todos pasamos en algún momento por eso. Él también me conoce hace tiempo, en épocas que uno no paraba literalmente. Pero yo he convivido en situaciones donde veo que su preocupación por el atleta no cesa. Eso te muestra también qué tipo de compromiso tiene. Para mí la verdad fue un gusto poder compartir esto. Creo que mucha gente puede sacar una data muy productiva tanto del entreno como de esta charla, y me gustaría que se repita en otro momento, ¿sí? Cuando vos quieras, sabés que además de la amistad te respeto mucho, encantado de repetirlo y muchos éxitos en el dedo. Gracias y seguí nuestro canal, suscribite, activá notificaciones y no dejes de compartir esta charla que va a dar
un excelente fruto. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.